Esta es la historia de un golpe resistido por la población La Legua y de una dictadura enfrentada por muchas otras poblaciones. Resistencia impulsada por héroes armados con fusiles, pero también con piedras y palos. Héroes anónimos que la historia oficial jamás reconoció. Esta es la historia de los exilios bajo la nieve en ciudades indeseadas, de las muertes repentinas de amores de cuentos de hadas, de matrimonios que no se pudieron concretar, de vestidos de novia que jamás vieron la luz. Esta es también la historia de las búsquedas de madres peluqueras y costureras que hacen huelgas de hambre para hallar a sus hijos y esposos, de mujeres tímidas que de pronto deben enfrentarse a carros blindados para exigir la verdad, de hijas que no están y de señoras que bailan cueca en soledad. Es la historia de hijos depresivos que cargan con el peso del horror en el inconsciente, de padres que viven en un país y de hijos que se quedaron en el otro lado del mundo. Esta es la historia de un puñado de personajes a través de los que se puede leer la historia social, política y humana del Chile del último medio siglo, que aún, a cada segundo que pasa, a 50 o 100 años de distancia, sigue latiendo, porque 50 años no son nada. Este libro es una memoria viva, de amores que siguen buscando. ¿Y de qué libro les hablo? De este que están viendo en pantalla. Amor te sigo buscando, memoria viva de detenidos desaparecidos a 50 años del golpe de Estado, libro editado por Debate y con quien tenemos el gusto de conversar con su creador, el periodista Richard Sandoval. Mi estimado Richard, gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Hola Humberto, muchas gracias a ti por la invitación para poder conversar sobre este libro que siempre nos invita a pensar en la vigencia que tienen estos temas también. Siempre va a ser atingente hablar de memoria histórica, de derechos humanos, de nuestra historia, al fin de cuentas. Y irnos directamente de cabeza a la idea del libro como tal. Em, Siento que el libro digamos que es algo distinto de lo que yo he leído respecto de temas obviamente hablados del golpe y derechos humanos y de familiares de detenidos desaparecidos, porque aquí estamos hablando desde los familiares, más que del protagonista propiamente tal, que si bien da vueltas en la historia, aquí estamos hablando de quién busca. Y también por algo el título tan amoroso, que es Amor te sigo buscando, que hay algo de amor y esperanza. ¿Cómo nace este libro? Bueno, este libro nace a partir de la fecha icónica de los 50 años del golpe, em, en sin dudas conversación con mi editorial que es Debate. Surgió esta idea de hacer un libro desde una perspectiva diferente y mi idea inicial siempre fue dar un espacio a quienes han permitido de alguna manera que esta historia se siga conociendo, y quienes han permitido que hoy, 50 años después, se pueda seguir hablando de búsqueda por verdad y justicia. A mí me parece que es justo entregar este libro a las voces de los familiares, desde las más distintas experiencias, como tú leías en la introducción. Hay experiencias eh, que a veces nos permiten hablar de las consecuencias de un golpe que siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Margarita, que es la compañera de uno de las víctimas caídas en el Plan Leopardo, que era parte del grupo de militantes comunistas de la población La Legua. Margarita, que era amiga también, ¿no es cierto?, de los hermanos Salamanca, que son de alguna manera los protagonistas de la primera historia de La Legua, y ella hoy sigue estando en el exilio, en Canadá. Entonces, a mí me interesaron mucho esas historias que, que a uno le permiten señalar que el golpe y la dictadura no es algo que ocurrió hace 50 años y que quedó ahí, sino que generó consecuencias hasta nuestros días. Porque Margarita, junto con denunciar, ¿no es cierto?,
lo que ocurrió con su compañero, lo que ocurrió con sus amigos, ella sigue cargando de alguna forma con el peso de esa historia, porque ella intentó en los años 90 venirse a Chile, hacer su vida acá y no pudo. Entonces, ¿cuántas de esas historias de exilio hasta el día de hoy siguen estando anónimas por ahí? Eso para mí es algo interesante en lo cual indagar, el fijarnos cómo la historia sigue estando tan vigente en los familiares de víctimas, que son finalmente los que quedaron vivos. Tomar ese, como mencionaste el caso de Margarita, ese desarraigo, porque llegan a un país que hoy el Chile que conocieron ya no existe. Quizás por eso es por eso que se van, porque ya su patria ya es otra. Sí, y algo que también es muy terrible es darse cuenta de cómo esta historia no solamente es chilena, sino que también es regional, porque Margarita, antes de irse al exilio a Canadá, ella se fue al exilio en Argentina, que en algún momento era algo así como él o uno de los pocos países del continente en donde aún resistía a duras penas la democracia, pero allá llegó el golpe del año 76, en el mes de marzo, si no me equivoco, del año 76, y se acabó también ese refugio para ella y para muchísimos chilenos. Entonces hay allí un doble desarraigo, que es algo que es difícil de comprender y difícil también de calibrar. Por eso yo lo que busco también a nivel narrativo muchas veces, más que eh, generar juicios, es hacer que sean las propias personas las que hablen, las que cuenten cómo están viviendo a nivel sentimental, incluso al día de hoy. ¿Y cómo fue dar el tono en la escritura? Porque tomando tus dos libros anteriores tuyos, El Tanto Duele Chile, como Tiempos Peores, que tienen el tono de denuncia bien puesto, aquí está más, lo siento como tu libro más amoroso barra pop, porque se oye como la música de la época, construye muy bien la época. Mm. Sí, ahí yo lo que trato de hacer es dejar fluir la energía de los personajes y de los momentos. Por ejemplo, en la historia de la legua, em, traté de impregnarme mucho de lo que fue la historia de la población, de mostrar este combate, ¿no es cierto?, bien heroico del que muy poco se habla y se conoce, que es el combate que da la gente de la legua junto con militantes que vienen de otros lados, el mismo día 11 de septiembre. Y claro, eran combates que algunos pocos tenían armas de fuego, pero otros tiraban piedras, tiraban palos, se escondían en los techos, alguna que otra vecina los alojaba, los cobijaba cuando los iban a pillar los militares. Entonces, la idea fue que los momentos y los personajes eh, diseñaran el tono del libro. Después hay otra historia que es la de Violeta Zúñiga, la mujer de la cueca sola, que es quien está al centro en la portada del libro. Y en esa historia el tono lo da mucho la sensibilidad de Mónica, que es la sobrina de Violeta, que era como su hija. em, y ella tiene un tono muy delicado. Por lo tanto, esa historia yo traté de hacerla muy fiel a ese tono, porque siento que allí es donde vivía el espíritu de Violeta, en una familia pequeñita, muy íntima, muy, como digo nuevamente, delicada, con mucha, muy fina, en el sentido... em, de los modos. Era una familia eh, muy, muy de cuidados, muy cariñosa. Entonces, esa historia tiene un poco ese tono. Y por último está la historia
que se desarrolla en la población La Victoria, y allí me encuentro con tonos distintos, y hay un personaje que a mí me gusta mucho destacar también de esa historia, que es Félix, uno de los hijos de Víctor Hugo Morales. ¿Por qué me parece interesante este personaje? Porque es el personaje que muestra eh, la depresión, que muestra eh, el, el sentimiento más amargo, si se quiere, respecto a lo que implica perder de la manera en que perdiste a tu padre. Hay una amargura que queda allí, hay un peso que es difícil de llevar. Claramente, no todos los familiares de detenidos desaparecidos viven de esa manera, pero hay muchos que sí, hay muchos a los que les ha costado levantar la cabeza, salir adelante y llevar una vida cercana a la plenitud. Entonces creo que ese personaje es como un cable a tierra también dentro de estas historias distintas. ¿Por qué tomar estas tres historias? La historia de Violeta Zúñiga, de los hermanos Salamanca, el del señor Morales. Por qué estos tres en particular? Porque yo aquí tomé dos decisiones a la hora de salir a investigar para este libro. Primero está la decisión de entregarle el libro a los familiares, que sean sus voces, sus historias las protagónicas. Y la segunda decisión tiene que ver con posicionar el libro desde em, lugares o sectores más marginales, que de repente son los a los que más les cuesta posicionarse desde un protagonismo. Muchas veces conocemos historias de detenidos desaparecidos más simbólicos, o que estaban ubicados más en posiciones de poder, poder dirigencial, poder partidario, o poder socioeconómico, etcétera. Y muy poco se habla de ese detenido desaparecido que era conocido en su población nomás, o que era de la periferia de la ciudad, o que era de regiones, ¿no? Entonces, mi idea fue salir a buscar esas historias eh, en las poblaciones de Santiago. Así es como me encuentro con personajes eh, muy eh, decidores, como es el personaje de Elsa, que es la esposa, la viuda de Víctor Hugo Morales, que es una señora que estaba cumpliendo 89, 90 años cuando yo la entrevisté varias veces, y ella era una peluquera, creció como peluquera, tuvo una vida tremendamente marcada por la desaparición de su esposo, y me contaba historias que permiten también calibrar la dimensión de la dictadura, porque nadie sabía, o quizás a nadie le interesaba saber cómo una persona sencilla como ella vivió una dictadura, siendo perseguida después de que a su propio esposo lo hubieran hecho desaparecer. Y allí yo cuento con mucho detalle cómo ella trataba de salir adelante con sus hijos, cortando el pelo con una peluquería en el living de su casa, y llegaban las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y se paraban afuera los vehículos de la CNI, tratando de hostigarla, tratando de amedrentarla. Muchas veces entraron a su casa a allanarla buscando supuestas armas, y lo único que encontraban era secadores de pelo y peinetas, me contaba ella de una forma casi tragicómica, pero un poco ese era el sentido de salir a buscar a estos personajes a esos lugares, porque uno también seguía por una intuición, y mi intuición era que me iba a encontrar con este tipo de historias, entre comillas, sencillas, cotidianas, pero que permiten hablar de la dimensión de una dictadura. ¿Y cómo fue el acercamiento? ¿Tuvieron llanos a hablar de su caso? Recuerdo en la conversación que tuviste con Mario Cerda, la que leo Forestal.
Hablaba creo que del hijo de Víctor Hugo Morales, Sí, que, de estu- que fue, Félix. claro, que fue más difícil, pero que se fue dando igualmente de a poco, pero no fue, pero de buenas a primeras no te dio la palabra. Claro, de hecho, él ni siquiera me contestaba el WhatsApp, no me contestaba el Ujú. teléfono, nada. Y yo creo que, bueno, primero está el trabajo periodístico, profesional, en que uno va construyendo la posibilidad de llegar a esa fuente, entrevistando a toda su familia prácticamente, a sus hermanas, su mamá, sus sobrinos, y eso va creando una especie de confianza para decidirse a hablar, porque él nunca había contado su historia y tenía adentro guardado, pero una cantidad de sentimientos impresionantes. Entonces, desde el punto de vista sentimental, emocional, para uno como periodista, investigador, es súper fuerte también a veces ser el receptor o ser la válvula que le permita a esa persona desahogarse. En el libro uno se puede encontrar, ¿no es cierto?, con los detalles de ese relato, donde él cuenta eh, lo mucho que le costó superar la desaparición de su padre porque quedaron muchas cosas pendientes, cosas por decirse a la cara, em, quedaron muchos aprendizajes que demostrar, em, y quedaron también muchos rencores. Yo creo que esa es una palabra también importante a la hora de mirar esta historia. ¿Qué pasa con los rencores? ¿Cómo se trabajan esos rencores? Porque estos no son duelos sencillos. No son personas que pudieron ni siquiera hacer duelos como uno los conoce. Entonces, ¿cómo van desarrollando esos resentimientos para poder caminar finalmente en la vida? Y ese personaje es súper decidor en cuanto eh, a lo que falta también por mirar, a ese nivel humano, las consecuencias de una dictadura tan cruel. Conversamos con Richard Sandoval, autor de Amor, te sigo buscando, libro editado por Debate. Em, quiero ver, o sea, mi pregunta va en el sentido de ir con estas historias, ¿dónde se separa, y si es que en realidad se separa el periodista de la persona? Eh, Ver con estas historias que siguen ahí, que de alguna forma tú lo mencionaste, viste el daño que provoca la violación de derechos humanos 50 años después, daños que persisten hasta el día de hoy. ¿Dónde, en tu caso, dónde se separa la persona del periodista, Richard? Es súper difícil porque son temas que requieren también un compromiso, eh, no digo ideológico, pero sí un compromiso humano con la historia, y también un compromiso con esa historia con mayúscula, ¿no? Entonces, para poder hacer el trabajo, dar con el resultado que yo quería dar, em, sí o sí me tenía que meter en el corazón de esas familias. Entonces se vuelve súper difícil, si no imposible, a veces, separar al periodista de la persona. Yo creo que aquí lo más importante siempre es ser honesto, tratar de ser honesto, en el sentido de decirle a las familias que en uno también ven una esperanza, eso es súper potente, como para estas familias que sus historias se escuchen es algo que les da esperanza. Muchas de estas personas nunca se les había escuchado o nunca habían hablado con un periodista o desconfiaban siempre de la prensa. Entonces, poder dejar su testimonio es algo que les da a veces luces a la gente. Entonces, claro, uno tiene que saber convivir con eso, pero también dejar siempre de manifiesto que el rol periodístico a uno también lo lleva a buscar la información que está necesitando. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota súper interesante para ilustrar esto. En la familia Salamanca, en la población La Legua, a mí después me terminaban invitando a los cumpleaños de los chiquillos, porque a ellos se juntan, les celebran los cumpleaños,
se juntan cuando es la fecha de desaparición, se hace un evento afuera de Londres 38, que es donde ellos estuvieron detenidos. Y bueno, a mí me invitan a todas esas 11. Este año, en el mes de enero, me pidieron conducir el evento que se hace afuera de Londres. Y hubo un momento dentro de esas juntas familiares en que yo les pedí ver fotos y sacaron un baúl donde tenía muchas fotos antiguas, y yo comienzo a indagar también en los papeles que estaban ahí. Y así es como logro dar con una carta que para mí tiene un valor sentimental y testimonial infinito, que es la carta que les envía la madre de todos los hermanos Salamanca, desde la huelga de hambre que ella hace en el año 78, si no me equivoco. Y es una carta de puño y letra, que ahí yo describo en el libro el tipo de papel en el que se hizo, cómo ya el color amarillento, ¿no es cierto?, que va tomando con el paso de los años. Y fue infinitamente emocionante para mí también, después de reportear toda esa historia, larga historia, encontrarme con ese detalle de una carta. Entonces yo ahí les digo que más allá del compartir casi como amigos, ya como una persona que se ha ganado la confianza de la familia, claro, uno tiene que decir, puedo usar esto para mi libro porque tiene un valor testimonial infinito que le va a sumar mucho al libro. Y ahí ellos me dicen que sí. Entonces son las dos formas de la persona van conviviendo permanentemente. Yo creo que ahí la responsabilidad de uno como periodista es avisar cuando uno va a usar también parte de la información con la que se va encontrando en una relación humana. Lo dijiste también en una entrevista para La Tercera. Encontré que había una deuda con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Hay una deuda? ¿Existe una deuda no sé, reivindicada desde la literatura? Quizás no reivindicada desde los estamentos del Estado. Yo creo que sí. Porque, bueno, el año pasado salieron muchísimos libros, muchos libros, y uno que también siempre ha estado interesado en el tema, lee mucho en torno a los libros que se han publicado históricamente. Mm. Y se ha hecho mucha historia política, eh, se han reconstruido, como decía al comienzo, casos simbólicos, eh, pero a mí me costó mucho, por ejemplo, encontrar material que diera detalles de lo que fueron las huelgas, o que Mm. diera detalles de otras acciones em, que se hicieron, y que acá yo describo como es el encadenamiento fuera del Congreso, otro tipo de acciones que se hacían en un momento que consistían en ir a sentarse frente al Palacio de la Moneda. Entonces, todo eso a veces está más en relato oral que en testimonio escrito. Y claro, allí hay de alguna forma una deuda literaria, no solo con la agrupación como una organización históricas, sino que más bien con las personas, diría yo. Porque haciendo este libro, yo también me di cuenta que faltan miles de libros que se detengan en historias particulares, en madres particulares, etcétera, etcétera. Yo he ido conociendo en el último tiempo también cómo van muriendo estas señoras. Muchas son bien mayores, y se van sin justicia, muchas con procesos en curso, etcétera, y con tantas verdades, con tantas historias personales sin poder contarlas. Y eso es muy triste también. Por eso yo creo que la literatura eh, aún tiene la posibilidad de recoger esas historias en personas que quieren mucho dejar el testimonio de sus historias, pero
pero que a veces nadie se detiene en ellas. Richard, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, ¿hay en tu labor de investigador, siempre hay momentos donde encuentras un dato y te sorprendes? ¿Hay momentos para la sorpresa? Y sobre todo, y inclinándonos en el libro del que estamos hablando. Sí, siempre hay sorpresa, asombro, y emoción. Yo creo que una de las características que yo trato de plasmar en mi escritura es trasladar la emoción que siento en momentos de entrevistas, em, que yo encuentro preciosos o preciados. Me acuerdo inmediatamente de dos escenas que me describieron algunos de los personajes, que son eh, eh, asombrosamente emocionantes, un tanto mágicos. Eh, Primero es la escena en la que Félix está trabajando, porque él es maestro de la construcción, está construyendo un edificio en la costa, en la zona de Concón, más o menos, y, y él me describe cómo siente eh, que su padre está en el mar en un momento determinado, y se siente agobiado por esa fuerza del mar, que es como que sintiera que en las olas viene su papá. Entonces, eso es increíble porque cuando uno piensa en los detenidos desaparecidos y uno sabe que muchos de ellos fueron lanzados al mar, ¿cómo... eh, eh, y es una pregunta que uno también se hace como narrador, cómo transmitirle al lector ese sentimiento tan humano y de pronto tan sobrenatural, ¿no? De que un hijo que no pudo despedir a su padre, que sabe que su padre muy probablemente está en el mar, en un momento lo siente en ese mar. Eso, cuando yo lo escuché por primera vez, me emocionó muchísimo y es algo que uno no sabe. Si uno no hace esas entrevistas, si uno no lee este tipo de libros, nunca va a saber que existe esa posibilidad. Cuando a ti te arrebatan a un familiar eh, y lo hacen desaparecer, en este caso por razones políticas, ¿qué pasa con esa relación con un muerto, con tu muerto que no pudiste despedir y que pueda aparecer así en un momento en la ciudad o en el mar o en tu trabajo? Eso ocurre. Entonces, al emocionarse uno con una historia así, al conocer uno historias así de la cotidianidad, quizás puede comprender más el impacto terrible y profundo de una dictadura con violaciones a los derechos humanos a este nivel. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Richard, quiero darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias por este libro, este libro tan horroroso, pero a la vez tan bonito, porque cuenta, porque es una historia oscura, es una parte oscura de nuestra historia en Chile, pero también guarda rayos de esas historias mínimas que no están en el mainstream, que no son parte de lo que conocemos de los hechos ocurridos el 11 de septiembre. Y sobre todo de los hechos ocurridos en dictadura, porque hablemoslos con sus letras, porque probablemente tú que vas a estar viendo vas a dejar un comentario malo en este video. Sí, dictadura. Aquí no hay, aquí creo que aquí no hay izquierdas ni derechas, aquí simplemente estamos hablando de historias humanas, y de historias humanas que debemos, de las cuales tenemos que tener memoria y saber y entender que no debemos repetir, en el fondo. No debemos repetir nuestra historia, aunque a veces la misma historia hace una buena, hace de buena banda tributo respecto de hechos oscuros anteriores. Em,
Richard, nuevamente darte las gracias por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Sí, bueno, me gustaría decir que este libro se escribió y publicó a propósito de los 50 años del golpe, pero es un libro que yo creo va a tener vigencia muchos años más, porque los 50 años em, siguen ocurriendo todos los años. ¿Qué quiero decir? Que este año 2024 se están cumpliendo ahora, en este preciso mes de julio y en agosto, los 50 años de de las primeras detenciones con desaparición sistemática en Londres 38, que es un lugar bien importante, ya que por allí pasaron algunos de los protagonistas de este libro. Y esa cifra tan potente, ¿no? De 50 años, medio siglo, va a seguir siendo una fecha relevante en este 2024, en que se asesina mayoritariamente de forma sistemática a dirigentes del MIR, en el año 75 con los socialistas, en el año 76 con los comunistas y así sucesivamente. Muchos de los relatos que están en este libro cuentan de, de estos diferentes años. Por ejemplo, Víctor Hugo Morales y también el compañero de Violeta Zúñiga, Pedro Silva Bustos, ellos fueron detenidos y desaparecidos el año 76, ¿no? Como yo decía. Entonces ahí, el año 2026 se van a cumplir esos 50 años, y el año 2028 serán los 50 años de la primera huelga de hambre. Entonces, es un libro que nos va a seguir hablando. Es ese número del que estuvimos tan expectantes el año pasado, año 2023, no hay que olvidarlo, porque todos los años hay 50 años que conmemorar de las distintas formas que fue tomando la represión de la dictadura y las distintas formas que fue tomando también la valentía de quienes lucharon por verdad y justicia desde el día uno. Richard Sandoval, autor de Amor te sigo buscando, Memoria viva de detenidos desaparecidos a 50 años del golpe de Estado, libro editado por Debate, quien conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Richard, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, que estés muy bien. Igual tú, a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.